Cero. Muy buenas, profesora. Y aquí presentes nuestros compañeros. Vamos a presentar el trabajo de problemas y desafíos del Perú sobre la reforma agraria. En esta presentación tenemos la portada, introducción, perspectiva política, perspectiva económica, social, las consecuencias, conclusiones y referencias. Reforma agraria, introducción. La reforma agraria del Perú, implementada durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas bajo el liderazgo de Juan Velasco Alvarado entre 1968 y 1980, contribuye a uno de los eventos más significativos e incontrovertidos en la historia reciente del país, debido a que esta iniciativa, diseñada para redistribuir la tierra y transformar la estructura agraria del Perú, tuvo como profundas implicaciones políticas, económicas y sociales. En este video analizaremos la reforma agraria desde tres perspectivas principales, tanto política, económica y social. Le doy pase a mi amigo Juan Yuri Fredes para la siguiente presentación. Buenas noches con todos. A mí me tocó hablar sobre la perspectiva política, y la cual no fue beneficiosa porque se produjeron unos hechos que a continuación mencionaré. Desde el punto de vista político no fue beneficiosa porque esta reforma populista buscaba tener a los trabajadores campesinos e indígenas del lado del gobierno. Bajo esta política, el gobierno buscó tener control sobre los diversos sectores de producción del país por medio de la expropiación de tierras, empresas privadas, para entregarlas a grupos más afines como este, como los sindicatos de trabajadores y campesinos. La reforma agraria permitió una mayor integración del campesinado a la ciudadanía peruana, al liberarlo de las ataduras serviles y ampliar sus derechos. Se fortaleció la participación política de un sector previamente marginado. Como lo dice Zapata, Antonio Zapata, en el artículo que fue publicado en el año 2009, fracasó la reforma agraria, señala la reforma agraria amplio en la ciudadanía peruana, integran al país más que otro gobierno. La reforma agraria buscó la reestructuración del poder político en el país, debilitando históricamente a la élite que dominaba el Perú. En otro artículo de Contreras y Zuluaga, publicado en el año 2016, Historia del Perú, señala que la reforma agraria fue una medida radical para eliminar la clase terrateniente y redistribuir el poder. Y por otro lado, hubo también represión política, ya que se utilizó a la oposición y para consolidar el poder, y donde estuvo el régimen político, que arrestó arbitrariamente a políticos y latifundistas, que se oponían a los políticos gubernamentales, así también como los medios de comunicación fueron sujetos a censura extrajudicial, los que los limitaba la libertad de prensa y la capacidad de los periodistas para informar sobre las realidades políticas y sociales del país. Doy paso a mi compañera Ivana. Continuando con la exposición, buenas noches. En el aspecto económico nosotros consideramos que tampoco fue beneficiosa por estas razones, ¿no? Porque hubo efectos negativos en la productividad agrícola. Esto se dio por la falta de una gestión correcta de las cooperativas agrarias. Es así como lo menciona Antonio Zapana en el 2009 en el artículo "Fracasó la reforma agraria", pues nos indica que las propuestas productivas de la reforma fueron utópicas y sin mayor sentido, así provocando un serio retraso en la productividad agraria. Por otro lado, la afectación de la reforma agraria fue el control de los precios, donde exigían a los campesinos que vendieran sus productos a precios bajos para beneficiar a los consumidores urbanos, provocando una disminución en la rentabilidad agraria. A continuación, también voy a mencionar algunos aspectos más relevantes. En esto nos dice la desorganización de las unidades productivas. Explica cómo la expropiación y la distribución de tierras a cooperativas agrarias y comunidades campesinas, en muchos casos, fragmentó las unidades productivas eficientes.
De esta manera también nos dice que las grandes haciendas con infraestructura y conocimientos técnicos fueron desmanteladas, lo que llevó a una disminución de productividad, afectó exportaciones agrícolas, lo cual fue una de las fuentes más importantes de divisas para el país durante y después del periodo de la reforma. También se dio el aumento de las dependencias de importaciones. Esto nos explica como la disminución de la producción interna, lo que llevó a un aumento en la necesidad de importar alimentos, afectando así la balanza comercial del país. Una de las evidencias es las cifras sobre el aumento de las importaciones de alimentos básicos. ¿Cuál fue una incertidumbre generada por las expropiaciones y la falta de garantías a la propiedad privada, lo cual desincentivaron las inversiones en el sector agrícola? Y una de las consecuencias fue la menor inversión en técnica agrícola, infraestructura y capacitación. Lo otro fue el impacto a lo largo plazo en el desarrollo rural, que a pesar de los intentos de redistribuir la tierra, la falta de un apoyo integral en lo que son créditos, asistencia técnica, infraestructura, limitó el desarrollo rural sostenible. Uno de los ejemplos es el caso de cooperativas que no lograron sostenerse económicamente y colapsaron. Asimismo, se da la pérdida en la competitividad en el mercado internacional. Esto se evidencia en la disminución en la participación del Perú en ciertos mercados internacionales de productos agrícolas. Voy a dar pase a mi compañero. Perspectiva social. En la perspectiva social, se produjeron muchos abusos y una situación de tierra por parte del Estado en ciertas regiones. El mayor impacto fue en la tierra urbana, ya que el comunista de forma agraria tenía como objetivo abordar la desigualdad de exportar tierras de bancos a sus servicios y de distribuirlas en sus objetivos. Sin embargo, la falta de una buena gestión y la mala gestión de parte de los determinados por buscar hacer un juicio a juicio de estudiantes que están de la y lo que produce una situación de productividad. Así mismo, se realizó la realización de tierra y de discriminación de estos a veces se incluye los casos de exposiciones y disputas de corrupción. Por esta misma razón y otras, como la carencia de servicios básicos, de educación, de educación médica y de infraestructura, que produjo un sistema rural que lleva a la migración de creadores de zonas rurales a áreas rurales. Entonces, doctora, en nuestro grupo, en conclusión sobre la reforma agraria, eh, está tanto bien como mal. Nos dimos cuenta de que en la parte social fue muy beneficioso porque a los campesinos les erradicaron los terratenientes, pero en la parte política, como mencionó mi compañero, hubo mucha persecución, hubo mucha desestabilización. Y en la parte económica no hubo un bien control y todo fue un caos. Entonces, ya que, por ejemplo, el precio ya exigía que era el gobierno muy bajo, ¿no? Eso sería todo, doctora, y espero que sea de su agrado nuestra exposición.